¿Cómo está, profesores? Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes, finalizando escuela de vacaciones. Quiero agradecerles por todo el tiempo que han estado puntualmente y haciendo cada una de las actividades que hemos asignado. Pues todo llega a su fin y este es el último día para ustedes, para que podamos cerrar esta etapa importantísima en su profesorado. Sé que tienen actividades en la tarde y mañana, pero conmigo es el último proceso, así que felicitaciones a cada uno de ustedes. Sabemos que muchos hemos tenido diferentes dificultades, pero quien en esta vida no tiene dificultades, ¿verdad? Y las utiliza para que sea un impulso para seguir adelante y seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Así que hay que retomar fuerzas, hacer las cosas de la mejor manera, pero sobre todo tomarlas con buena actitud para que puedan ser eh, situaciones que nos hagan más fuertes, que nos den la oportunidad de seguir haciendo las cosas y que podamos nosotros entender que todo en la vida es un proceso, todo cuesta, todo necesita que le pongamos más empeño, más atención y cada día es una nueva oportunidad de salir adelante. Así que felicitaciones para cada uno de ustedes. Estamos ya en la última escena de esta gran obra que ustedes han construido, que ustedes están llevando a cabo. Y pues nada, ¿verdad? Esperar únicamente el 7 de julio que iniciamos la licenciatura y ya en los preparativos del examen privado para ustedes y pues a seguir adelante y continuar con su formación. Felicitaciones para cada uno de ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a este último día de actividades. Y pues nada, el día de mañana, un día del maestro totalmente diferente. No habíamos tenido la oportunidad de celebrar el Día del Maestro de esta manera, ¿verdad? Pero creo que es importante que tomemos conciencia cuál es nuestro rol, cuál es nuestro estatus como docentes en esta vida y qué queremos ser. Algunos sé que no trabajan como docentes, algunos están dando sus primeros pasos, ya los hemos visto ahí, pues dar clases, algunos ya han tenido la oportunidad de, quizás el primer día de actividades laborales en el ámbito educativo, querer tirar la toalla por diferentes circunstancias, pero la vida del docente está llena de retos que hay que vencer, que hay que cumplir. Por eso es importante que nosotros nos formemos y sepamos que la educación es fundamental. El proceso de enseñanza nosotros lo debemos llevar a cabo de la mejor manera. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué es ser para usted un docente? Esa es la pregunta. ¿Qué es ser para usted un docente? Si quiere, escribe su respuesta o si quiere, solo piense qué va a responder a esta pregunta. ¿Qué es ser docente para usted? Esa es la pregunta para iniciar el curso el día de hoy y finalizar con estos temas que hemos venido trabajando de estudios socioeconómicos de Guatemala y su incidencia en la educación y qué incidencia más grande que tiene la educación en nuestro desarrollo integral en todos los aspectos que se desarrollen en Guatemala. ¿Qué es ser docente para usted? Esa es la pregunta. Vamos a iniciar con, eh, dice ahí Lidia Pérez, es quien acompaña, pero quiero oírla porque no sé si solo está por ahí, que quiero por lo menos el último día escuchar algunos que no escuchaba. A ver, Dulce.
Dulce Marroquín. Escuchemos a Dulce Marroquín. ¿Qué es ser docente para usted? Buenos días, Liz. Buenos días. Pues yo creo que ser docente implica muchas cosas, tanto desde enseñar como estar para los alumnos de una forma como amigos, acompañarlos, hacer de psicólogos. Entonces, un docente juega un papel muy importante en la educación de los niños porque de cierta manera impulsa y los motiva a que sean mejores personas, tanto profesionales como educativamente. Muchas gracias, Dulce. Muy amable por su respuesta. A ver, soy Dita Pérez. Buenos días, licenciado. ¿Me escucha? Sí. Perfectamente. Bueno, ser maestro para mí es como querer darle oportunidad a los niños que no tienen para poder estudiar. Es como querer cambiar el país, tener una solución para todos estos problemas que tenemos, tanto a nivel eh, de país como a nivel local, tratar de cambiar las cosas y darle lo mejor para que podamos salir de estas situaciones tan difíciles que vivimos. Muchas gracias, Solita. Muy amable. Gracias. A ti, muy amable. Vamos a escuchar a Jennifer Lux. Buenos días. Buenos En mi días. caso, pues, sería mm, que somos una guía y, y una salvación muchas veces para los niños o jóvenes que tienen problemas en casa y uno es su refugio, entonces uno conlleva mucha responsabilidad y además pues está forjando a los nuevos ciudadanos, entonces requiere de mucha responsabilidad y, y comprensión también muchas veces por la forma o en la situación en la que ellos viven también. Excelente. Muchas gracias, profesora Jennifer. Vamos a escuchar al profesor William Canasio. Buenos días, licenciado. Para mí el ser docente no solo es llegar a llegar a las aulas y a clases, sino que más que eso es como un compromiso y un desafío con uno mismo, ya que tenemos el gran reto de formar a las personas que serán el futuro de nuestro país. Y si no lo hacemos de una manera, entonces, ¿cómo vamos a poder cambiar las cosas en nuestro país? Em, Ya sé que como docentes cometemos errores, pero tenemos que em, saber cómo enfrentarlos y siempre como poner punto al alumno para poder darle de la mejor manera todos los conocimientos. Solamente. Muchas gracias, profe. Muy amable. A ver, Vivian Alcira. Buenos días, licenciado. ¿Sí? ¿Qué es para ti ser maestro? Bueno, para mí ser maestro sería ser un guía para los alumnos, porque depende de nosotros llevarlos por un buen camino y mostrarles cómo tomar decisiones correctas y pues alimentarlos de conocimiento exterior y actualizarlos sobre todo lo que debemos saber en diferentes materias. Muchas gracias, muy amable. Ahora alguien levante la mano, por favor, para realizar su participación. Profe Carlos. Buenos días, licenciado y compañeros. Para mí, la respuesta, perdón, es una vocación, es una de las profesiones que debería ser mejor pagadas porque prácticamente la docencia hace que todas las ciencias, todas las facultades, por decirlo así, estén a flote. Algo que yo no lo veo bien es que exista
Por ejemplo, en las demás facultades, el mismo profesional de la facultad se vuelve un docente. Debería de existir, por ejemplo, si alguien va a ser docente en medicina, que aparte de ser médico tenga la docencia, porque así es mejor, pero en resumidas cuentas tenemos un gran compromiso. Los que ejercen pues ya lo tienen y los que lo vamos a ejercer igual, un compromiso de transmitir no solo conocimientos, sino que los valores que hasta nuestros abuelitos nos dieron. Y seguidamente la remuneración es una de las los que hemos buscado trabajo en docencia nos hemos dado cuenta y los que ya lo tienen, que tenemos que tener 2, 3 jornadas para poder, pues que compense el estudio y el esfuerzo únicamente del... Gracias, profe. ¿Alguien más? Estuardo. Ser docente, como lo puse en mi comentario, no es ciertamente ser, como dice, el que enseña o el que da su conocimiento, sino también el docente debe de ser aquel faro de luz que ilumina las mentes y la vida de los estudiantes para que ésta se convierta en unas personas de bien. Al hablar de docencia, cualquiera puede ser docente. ¿Por qué? No es precisamente de tener un título como tal, sino de dar sus conocimientos y saberlo darlos. Ahí es también brindarle la ayuda necesaria a quien la quiera o la que sugiere. También ser docente es aquel ser que con su vida propia hace ejemplo para las demás personas. Dar a conocer sus conocimientos en cualquier lado y que todas las personas aprendan de él. También ser docente es fundamental las raíces para que los demás estudiantes o niños sean unos seres humanos y unas personas de bien para la sociedad misma. Muchas gracias, profesor. ¿Otra participación? La pregunta es para los que acaban de entrar, ¿qué es ser docente? Profesor Franci. Sí, licenciado, buenos días compañeros. Pues para mí un docente no es solo aquel que transmite conocimientos eh, por concepto, sino que es alguien que es un ejemplo, ¿verdad? Alguien que transmite valores, alguien que inspira a los estudiantes, a los que tiene bajo su cargo, ¿verdad? Es una guía, es una persona que va a jugar diferentes roles, ¿verdad? Muchas veces hay estudiantes que quieren no solamente tener un docente quien les enseña un conocimiento, sino que tal vez les hace falta una figura paterna en casa, entonces va a jugar diferentes roles el docente como tal, ¿verdad? Es alguien que no solo va a transmitir un conocimiento, sino que va a inspirar a los estudiantes para que sean un ejemplo para la sociedad, ¿verdad? Va a formar valores, va a formar principios, ¿verdad? No solo es un conocimiento, sino que es algo que va mucho más allá, que va a trascender un conocimiento humano, sino que va a inspirar incluso hasta la espiritualidad en los estudiantes, que pues hoy en día se está perdiendo muchos valores en nuestro país, ¿verdad? Se están perdiendo muchas cosas y eh, hay muchos docentes que no son como los docentes de antes, ¿verdad? Que eran un ejemplo, sino que se está volviendo demasiado solo conocimiento, ¿verdad? Pero es alguien que va a llevar mucho más allá a los estudiantes de lo que ellos puedan imaginar o pensar y los va a impulsar a que sean emprendedores en cualquier área de se les presente a los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, profesor Franci. Algo fundamental dentro de la vida del docente es qué capacidad tiene uno de marcar la vida de los estudiantes, con su esencia, con su alegría, con su buen trato, y puede inspirar a algunos a querer ser docente. Y no precisamente docente. Puede inspirar también a ser médico, a ser enfermero, enfermera, arquitecto, ingeniero, albañil, heladero, lo que quiera hacer. Usted tiene como docente en sus manos la oportunidad de impulsar a este niño, a esta niña, a este joven, a esta señorita a alcanzar sus sueños. Pero también tiene en sus manos la oportunidad de destruir
esos sueños que pueda tener un niño, una niña, un joven, un adolescente. Porque muchas veces encontramos profesores que no tienen amor ni vocación por su trabajo y solo hacen lo que pueden y no lo que deben. Entonces, hay niños que se frustran cuando su docente, cuando su maestra no les da la oportunidad de crecer, no les valora las ideas que tienen, nunca le da créditos o le da ese mérito a lo que está haciendo. Entonces, realmente el niño se trunca y dice, ¿qué estoy haciendo? No tiene valor, no tiene sentido, y de tal manera podemos nosotros marcarlo para siempre de forma negativa o positiva. No recuerda a sus maestros con amor, con, con alegría, pero también recuerda a maestros que le marcaron su vida por el maltrato que tuvieron hacia ellos, ¿verdad? O que vieron ustedes que trataba a otra persona, porque uno siente cuando están tratando mal a sus compañeros y quisiera decirle algo al maestro o a la maestra, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los problemas más comunes que han visto ustedes en los docentes, ¿verdad? Que hacen que los estudiantes eh, puedan desertar de la escuela. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encontramos en el sistema educativo nacional que afectan la formación propiamente de los estudiantes? Profesor Bonifacio, creo que no tiene su micrófono encendido, profe. Gracias, licenciada. Buenos días. Yo creo que eh, uno de los grandes problemas es la falta de atención a los estudiantes. El maestro yo creo que ha perdido el interés de ver a sus estudiantes, de estar siempre presente en el momento que los necesitan, porque muchos de los estudiantes tienen diferentes problemas, a veces problemas económicos, a veces problemas con sus padres, a veces no entregan las tareas, pero el maestro debe de estar muy presente en ese momento, tener el interés, preguntar qué es lo que le hace falta. Y otras veces he visto yo que los maestros solo dejan hojas de trabajo y hojas de trabajo, y eso el estudiante le aburre porque el maestro no es creativo, no desarrolla su clase, y muchas veces porque tal vez no es que el maestro no quiera, sino que por las mismas presiones que tiene, descuida demasiado a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, y el estudiante lógicamente siente que no aprende nada porque a través de hojas de trabajo solo se le asigna, ¿verdad? Entonces, es uno de los problemas que yo he visto personalmente, que el maestro no tiene mucha atención a sus estudiantes. Gracias, licenciado. Muchas gracias, profe, muy amable por su aporte. A ver, ¿quién más, por favor? Licenciado, Sí, profe. pues yo lo que veo más que todo es a veces la falta de empatía hacia los problemas del alumno, y que muchos de los docentes tienen solo de dar su cátedra, dar su clase, y no ven exactamente qué le sucede al alumno, porque ha bajado sus calificaciones, porque se ve un poco menos activo, entre otras ocasiones. También se puede decir la falta de innovación a nivel nacional de la educación, ya que no se ha implementado unos cambios de currículo para presentar para las necesidades que tiene actualmente la sociedad. No podemos hablar de la sociedad de hace 20 años a la sociedad actual, ya que los problemáticas del país han cambiado,
y sin hablar de los problemas que cada uno tiene de los estudiantes en su casa. También la falta de capacitaciones, se puede decir, eh, hacia los maestros, ya que muchas veces solo se le dice, mire, profe, de esa cátedra. Y uno como profesor se queda así, yo nunca he dado esa clase. Y es como que ahí vamos a eso. O, mire, profe, vamos a utilizar tal aplicación y ni siquiera un video tutorial de cómo usar la aplicación. Ese serían los causales por la cual la educación ha sido, se puede decir, un poco deficiente en el país. Gracias, profe. Profe Franci. Sí, licenciado, bueno, uno de los factores importantes que implican en que la educación no avance es la falta de capacitación, ¿verdad? Lamentablemente, pues en ciertos establecimientos y en Guatemala se puede ver, pues, de que todavía sigue siendo el maestro como que el centro de la clase, ¿verdad? Se ha vuelto una clase maestrocentrista, ¿verdad? Entonces, se ha olvidado de que los protagonistas de la película son los estudiantes, pues los docentes solamente somos los directores, ¿verdad? Decimos si se edita la escena, si se imprime o no, ¿verdad? Pero los protagonistas de la película, en este caso la educación, son los estudiantes, ¿verdad? Y es a ellos a los que se debe el docente, ¿verdad? No los estudiantes se deben al docente, sino los docentes se deben a los estudiantes, ¿verdad? El centro de todo son ellos, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si no existieran estudiantes, no existiéramos docentes, ¿verdad? Entonces, ellos son la parte esencial y fundamental en nuestra sociedad como tal, ¿no? Entonces, no se innovan, ¿verdad? En las clases se acostumbra a seguir un patrón y seguir siempre lo mismo, la misma rutina de todos los días, ¿verdad? Pero es importante pues ir innovando y irse capacitando, ¿verdad? Porque cada día surgen nuevas metodologías y el maestro pues no se debe quedar solamente con lo que sabe, sino que ir creciendo cada día más. El conocimiento no se acaba, ¿verdad? Hasta que nos muramos, pues vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? El aprendizaje, si uno cree que ya lo sabe todo, pues ya se quedó sin nada, ¿verdad? Como decía aquel filósofo, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, sabemos de que día con día tenemos que ir aprendiendo, ir innovando, ir a la vanguardia de todas las nuevas tendencias que están saliendo actualmente en la educación, ¿verdad, licenciado? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Creo que hay un punto fundamental de lo que han dicho los compañeros, que la determinación está en uno como docente, marcar la diferencia, hacer las cosas o dejarlas de hacer. Retomar el camino de la buena enseñanza y buscar alternativas diferentes para que nuestros niños, nuestros aprendientes, estén y crezcan en un ambiente adecuado de enseñanza-aprendizaje, y ya venzamos el tradicionalismo en donde únicamente buscamos el reconocimiento al docente, pero más allá del reconocimiento al docente, la carta de presentación son los alumnos felices, los alumnos que estén aprendiendo y usted creando un ambiente adecuado para el aprendizaje significativo y no únicamente estar llenando de conocimientos, porque ya lo ha escrito eh, Paulo Freire en su libro el proceso de la enseñanza bancaria, que no es una educación depositaria, sino que es una educación que tiene que tener frutos, que tiene que tener un crecimiento y no únicamente un sistema educativo en la pedagogía del oprimido, que todo es lanzo, 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 deposito, pero no hay nada que crezca, que genere. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, nuestros aprendientes realmente estén aprendiendo a hacer y aprender a vivir juntos, ¿va? Dentro de los pilares fundamentales de la educación. Entonces, el llamado para ustedes, que sean esos maestros capacitados, capaces, idóneos, con mucha empatía, pero sobre todo con gran determinación para poder hacer las cosas de la mejor manera. Dentro del curso de estudios socioeconómicos de Guatemala, han existido momentos importantes, ¿verdad? Dentro de lo histórico, lo político y lo social, que han marcado la diferencia entre una educación tradicional y una educación a raíz de los acuerdos de paz, en donde hemos puesto en práctica un currículo que hemos intentado llevar a cabo
una educación diferente a la que estábamos acostumbrados. Ver al pizarrón, estar sentados, el pupitre, el escritorio, la mesa donde nos sentaran, únicamente viendo al frente y esperando hacer las cosas como la maestra o maestro lo estaba pidiendo, pero porque para los que ya tenemos algunos añitos, recordamos que no existían las almohadillas, sino que era como una almohada grande llena de, ¿saben ni qué le metía la maestra o maestro? Y con eso borraban la pizarra. Y cuando uno estaba cabeceando, le agarraba a la maestra o maestro como que era beisbolista y estaba como pitcher y lo despertaba uno de un almohadillazo en la cabeza. Vaya que era con trapos adentro y no era de madera, pero así lo despertaban a uno cuando uno no estaba poniendo atención, ¿verdad? Dentro de la parte histórica, ¿va? Dentro de la parte política, ¿qué acciones ha encaminado el Estado guatemalteco, el Ministerio de Educación, para cambiar la realidad social guatemalteca? Porque esa es la parte que tenemos que tener presente nosotros. Dentro de la formación histórica, dentro de lo político y lo social, para que podamos ver nosotros cómo iniciaron, ¿verdad? Cómo inició la educación en Guatemala, ¿verdad? Dentro haciendo el contexto y el análisis, la educación en la colonia, ¿verdad? Los servicios educativos, ¿para quiénes fueron creados? Para los hijos de los españoles, para la mezcla de los españoles con los nativos, y únicamente se dedicaron entonces a darles privilegios a ciertas clases, ¿verdad? Excluyendo a los menos afortunados, a los hijos de los puros indígenas, y desde ahí venía ya la exclusión social, ¿verdad? En la parte educativa, como que no existía una oportunidad de crecimiento ni conocimiento académico para las personas de escasos recursos, únicamente favoreciendo. ¿Será que hoy en día seguimos viviendo esa misma parte? Sí, la vivimos todavía. Todavía vivimos la exclusión, porque como ven, a un estudiante que está en una escuela pública a comparación de algún colegio X, lo ven como alguien como que no tiene una buena formación académica porque no está en un colegio, sino que está en una escuela. Y entonces, ¿en dónde iniciaron las primeras líneas de enseñanza, verdad? En lugares en donde les daban beneficios, aportes, atención a los más pobres. Y ahí empezó la escuela como pública. Y tenemos la dicha que en nuestra antigua Guatemala se iniciaron las escuelas primeras letras para aquellos que eran hijos de personas que estaban enfermas, que los llevaban a los centros de asistencia médica, y crearon las escuelas para los niños obreros, para los niños pobres, para los hijos de los indígenas, porque no tenían ni siquiera en algún momento oportunidad de ingresar a los colegios mayores en donde estaban teniendo una instrucción de una manera adecuada. También nos marca que la Universidad de San Carlos fue creada por Real Cédula el 31 de enero del 76, y sus bases están en lo que es el Colegio Santo Tomás, ¿verdad? Que era la casa de Francisco Marroquín, que la asignó para que pudieran tener también los hijos de los españoles, los hijos de españoles con nativos guatemaltecos, la oportunidad de entrar a aulas universitarias. Fueron creados el Colegio Mayor de Santo Tomás, el Colegio de San Borja, el Colegio de San Buenaventura y San Lucas, que eran como que la oportunidad para que estudiaran personas de alto prestigio, hijo de los poderosos colonos. Si en este tiempo ya creaban los colegios especializados para las personas ricas, se vieron la necesidad de crear espacios en donde les enseñaran a los niños que no eran atendidos, ¿verdad? En otros espacios.
aquí inició la castellanización en la colonia, ¿verdad? El problema de la castellanización de los indígenas en Guatemala se mantiene hasta en este tiempo latente, ¿verdad? Y todavía encontramos dentro de la historia de la escritura de estos libros que no les llamaban indígenas, sino indios, ¿verdad? Y lo copiamos literalmente como aparece en los libros escritos en ese tiempo por los colonos. Existen masas monolingües de indígenas que se encuentran al margen de la cultura del castellano durante la colonización. Hubieron intereses por estudiar y hablar lenguas vernáculas. Tanto los hijos de los españoles como los propios españoles buscaban la forma como poder aprender. También la universidad incorporó en su plan de estudios las lenguas de los indígenas. Esto a raíz de querer entender el contexto, pero también aprovecharse de la situación, porque ¿de qué nos servían los indígenas a los poderosos? Bueno, de servidumbre, de ayudantes, de esclavos y cuantas situaciones se daban en ese tiempo, ¿verdad? La esclavitud, el hecho de obligar a la gente, porque eran los indígenas, a que trabajaran para los colonos, ¿verdad? La castellanización se llevó a cabo en dos vías distintas, ¿verdad? La sistemática y la espontánea. La sistemática, pues, desarrollaron un sistema de enseñanza para la castellanización y la espontánea era que les enseñaban ahí mismo, ¿verdad? En los trabajos forzados que los tenían o en trabajos en casas o en alguna otra instancia en donde les podían enseñar el idioma español, ¿verdad? El castellano que nosotros conocemos. Surgieron las escuelas primeras letras, que eran las escuelas en donde la gente aprendía a escribir y a leer únicamente lo básico. Se crearon a raíz de la necesidad que tenían de poder entenderle a los patronos, ¿verdad? A los colonos, que eran los que se aprovechaban de la escasez que tenían estos indígenas, por lo cual decidieron crear estas escuelas. Las escuelas primeras letras del Colegio San Lucas, que estuvo ubicada en donde es ahora la Cooperación Española. Ahí funcionó el primer colegio caro de Guatemala, Colegio San Lucas. Después le dieron la oportunidad que estudiaran personas de escasos recursos, pero como no habían ingresos, decidieron privatizarlo. Y ahí inició también la educación privada y se convirtió en el colegio más caro únicamente para atención a los hijos de los colonos o hijos de colonos con indígenas. Surge la escuela de Belén, primera escuela para niños pobres que fue fundada por hoy en día conocidos para los que son católicos, el Santo Hermano Pedro. La escuela de Belén fue la primera escuela para niños pobres, niños obreros, hijos de los indígenas, y ahí se les dieron las primeras atenciones en cuanto a enseñanza. La escuela Primeras Letras San José de Calazás y San Canasio, que también todo surgió aquí en el antiguo Guatemala, ¿verdad? El Colegio San José de los Infantes. Y de esta manera ya fueron creando centros educativos para las diferentes élites que existían en ese momento en nuestro país. ¿Qué aportó Mariano Gálvez? Aquí entramos con Mariano Gálvez ya dentro del proceso de mejoramiento de la economía guatemalteca a raíz de la educación. Mariano Gálvez, en lo que concierne a la educación, se preocupó bastante por readecuar el sistema educativo de Guatemala y en 1887 se principió a ensayar el famoso sistema lancasteriano, que por aquella época era tenido como el óptimo y ese bien conocido por el auxilio que el maestro se hacía dar por sus discípulos aventajados. Quiere decir que yo veía que Estuardo, que profesor Franci, que profesor Bonifacio eran muy buenos y yo los convertía en mis asistentes. Y entonces ellos se ocupaban de un grupo en lo que yo estaba con otro y distribuíamos las
diferentes actividades dentro del salón y se convertían en mis monitores. Con ello empezamos a descentralizar la parte de enseñanza, que el maestro era el único capaz de enseñar. Y yo podía tener como mis monitores que me ayudaban a poder enseñarle a los que estaban un poco más atrasados, ¿verdad? Esto es bien importante, porque les dieron oportunidad a niños que tuvieran becas, máximo a los indígenas, y que entraran a esta escuela, creada por el sistema de Mariano Gálvez, que más adelante también fue criticado porque fue el que privatizó la enseñanza y ya no le dieron oportunidad a los niños indígenas porque ya no querían que se mezclaran con los eh, niños criollos ni los españoles. También a Mariano se le atribuye el mejoramiento de la instrucción pública, así como la lucha por lograr que la enseñanza fuera laica y que quitara la enseñanza de la religión católica. Entonces, ¿a quién le debemos la enseñanza laica? A Mariano Gálvez, porque dentro de su formación y su capacidad de pensamiento que tenía, que se apartara toda la parte, porque recuerden ustedes, en el tiempo de la colonia era encaminada la educación hacia la enseñanza del catolicismo. Entonces vino él y se paró, ¿verdad? También fue el fundador de la Biblioteca y el Museo Nacional y ha sido en la historia reconocido por su respeto a las leyes y garantías individuales. A él le debemos la creación del magisterio y del proceso de escalafón a nivel de la docencia en nuestro país. Vamos a terminar aquí, profesores, nuestro primer bloque. Nos vemos en 20 minutos, por favor. Gracias, tómese un cafecito y nos vemos a las 9 en punto.